La historia de Laura. Laura, la que buscaba amor en los lugares equivocados. La historia de Laura quizá se parezca a la de muchos de ustedes, o quizás sea muy diferente. No lo sé. Por eso se las contaré en varias partes. En el año 2013, Laura se encontraba tirada en su cama llorando desconsoladamente, pues sentía que a pesar de haber hecho todo lo que creía que era bueno, su vida seguía siendo un desastre. Enredada en su llanto, su voz pedía a gritos ayuda. En su mente solo resonaban estas palabras: quiero aprender a amar. Quiero aprender a amar. Resonaban como un tambor, pues su corazón estaba alborotado, su ritmo cardíaco totalmente acelerado. No mucho tiempo después llegó la respuesta a su petición, en la forma de un libro, un curso de milagros. En septiembre de ese año, comenzó a leerlo y a estudiarlo. Laura se aplicó muy bien a hacer los ejercicios. Estaba segura de que al fin había encontrado la verdad. A medida que iba estudiando el curso y practicando los ejercicios, por momentos parecía que su vida mejoraba, pero por momentos empeoraba terriblemente. Como todos los principiantes, empezó a buscar ayuda ahí fuera, en facilitadores, maestros, gurús, etc. Conoció a varios, a muchos, pero notó que cada uno tenía un discurso diferente de lo que era el perdón. Y así, en un momento creyó elegir de todos ellos a uno en especial, uno que parecía ser muy amable y bueno con ella. Ella le contaba que se la pasaba todo el día escuchándolo y escribiendo en unos cuadernos lo que él le enseñaba. Le dedicó videos, le organizó un grupo, etc. Pero, pasados unos años, él se olvidó de ella. Estaba muy ocupado, quizá. No sé. Se sintió muy decepcionada, nuevamente incomprendida, una vez más en su vida. Tras 22 años de matrimonio, su marido se había suicidado, dejándola con 2 hijos adolescentes y 2 pequeñitos. Ya estaba acostumbrada. Era lo normal. Quizá esta historia debía haberse llamado Las decepciones de Laura, pero estoy considerando que cuando buscamos el amor donde no está, lo único que podemos llevarnos son decepciones. Le vamos a dejar este nombre. Quizá ella esperaba una respuesta o una explicación o un reconocimiento de este personaje que ella creía que era lo que no era, pero no recibió nada a cambio. Nada de nada. Perdón, recibió un dinero. Sí, una paga, una triste paga. Bueno, en esta vida siempre tenemos que pagar el precio. Eso Laura ya lo estaba empezando a comprender. Sí, estaba empezando a comprender que las cosas aquí en el mundo funcionan así. Durante su periodo de práctica con el curso de milagros, tuvo otra experiencia de decepción. ¿Por qué no? En su trabajo había conocido a una compañera que tenía muchos problemas y ella la quiso ayudar. Cayó en la trampa. Nunca quieras ayudar a otros, por favor. Ella se brindó enteramente y al parecer su compañera también. Pero esa historia también terminó en una decepción. Pero lo más interesante es que los demás terminaron viendo a su compañera como la buena y a ella todos la hicieron a un lado, tildándola de mala persona.
¿Por qué?, se preguntaba Laura, aunque ya comenzaba a retumbar en su mente un sutil ¿para qué? ¿Qué hizo Laura? Irse de ese lugar de trabajo a otro y esperar su jubilación. Laura tuvo que enfrentar una situación bastante difícil con su hijo más pequeño, que ese año, 2013, comenzaba su primer grado de primaria. La maestra que le había tocado al niño tenía muy poca paciencia y el niño no encajaba con su manera de ser. Unos meses bastante difíciles fueron estos, pues siendo compañera de trabajo de la maestra de su hijo, había ciertas éticas y moralidades que respetar por parte de Laura, porque por parte de la maestra no era así. Denunciarla, hablar con los directivos, no sabía qué hacer. Su gran miedo a enfrentar la situación la llevó a un estrés profundo y decidió tomarse una licencia y sacar a su hijo del establecimiento. Pensó que así podría dedicarse a estudiar el curso más profundamente y lograr resolver sus problemas. A todo esto, en paralelo, ella continuaba con su práctica del Ho'oponopono que había comenzado tiempo antes que el curso. Un día, por el 2014, se le ocurrió publicar un video de Ho'oponopono de una entrevista al Dr. Len en español. Ese video le permitió que la gente la conociera por YouTube, pero también le trajo una serie de complicaciones con alguien que, según ella, lo había hecho antes a ese video, a pesar que su video apareció publicado después. Así es este mundo. Se sintió muy amenazada por esta persona, que al parecer buscaba ser famosa en el mundo, que no existe. Ahí comenzó a darse cuenta Laura de cómo funcionaban las cosas en YouTube. Parece ser que el que más miente mejor engaña, a ese es al que la gente más sigue. Ni que hablar quien dice mayor cantidad de pavadas, más te miran y te escuchan. ¿De qué va esto? Laura no lo podía entender. Pero, a pesar de las contrariedades, seguía con su canal y sus videos, levantándose a las 4 de la mañana a grabar, editar y realizar los textos para sus videos. El canal de Laura fue creciendo y ella pudo sentirse un poco valiosa en este mundo. Así fue como muchas personas comenzaron a hacerle preguntas, a contactar con ella, y ella no tuvo peor idea, y lo remarco, que darles su número de teléfono. Al principio eran pocos a los que Laura les había dado su teléfono, pero después se fueron sumando. Algunos iban y venían, pero otros se quedaban permanentes. Con una de ellas entabló una amistad durante bastante tiempo y parecía que iba a ser para siempre. Pero las cosas no fueron así. A Laura se le ocurrió conectar a otras 2 personas con ella, con esta amiga, y esto fue para problemas. Luego comenzaron a incluirlas en los grupos de WhatsApp y todo se fue complicando. Diversas interpretaciones se fueron suscitando, hasta que un día Laura se sintió muy dolida, pues su amiga le había tildado de que ella no sentía nada, que era muy pensante. La verdad es que Laura no se consideraba a sí misma así. Bueno, con esto podemos ver bien claro cómo cada uno de nosotros interpreta el mundo desde sus creencias inconscientes, desde su concepto del yo. La cuestión fue que Laura no podía entender por qué ellas 3 seguían siendo amigas y a ella la habían hecho a un lado. Pero lo más triste para Laura fue cuando una de ellas le dijo las peores palabras que uno quisiera escuchar y le dio consejos de lo que debería hacer. Basta aclarar que las otras 2 también se los habían dado a su debido tiempo. Laura rompió en llanto y se dio cuenta del papel que había estado desempeñando. La ayudadora o la que escucha a todos, la que explica y le muestra a los demás cómo tener fe. Sí, ella había escuchado a muchos, había sido muy paciente. Había regalado horas y horas de su tiempo para dedicárselo a los demás. ¿Acaso Laura había estado mendigando un poco de amor?
Esto la había afectado muchísimo, entonces tomó una decisión. Morir, sí. Morir para el mundo, pero renacer para ella. El tema de la muerte parece ser que les afecta de diversas maneras a cada aparente persona y especialmente a los estudiantes del curso de milagros, cuando lo que estamos aprendiendo es que no somos un cuerpo y que lo que nos tiene a todos aquí es crearnos especiales. Pero parece ser que a estos, los estudiantes del curso, es a quienes más les afecta. Una de ellas, de todos los contactos que Laura tenía en su celular, le mandó un email a una persona conocida del curso. Y lo más triste es que esta persona se lo creyó. Otra de ellas, la que era su amiga, también hizo lo mismo. Dios mío, ¿para qué? Cada vez Laura entendía menos. ¿Quién les dijo que lo hicieran? ¿Cuál fue su propósito? Basta más decir el publicarle cosas a la muerta en Facebook. Eso es algo que Laura no podía ni nunca pudo comprender de las personas que le escriben en el Facebook a los muertos. ¿Creerán que los muertos pueden leer? ¿O se lo escribirán para leerlos ellos mismos y regocijarse en el sufrimiento? Aún Laura no puede entender las incoherencias de este mundo, pero sí pudo retrotraerse a su pasado y tratar de indagar para qué la vida le estaba poniendo otra vez este tipo de lecciones, vinculadas a la decepción, la traición, el sentirse rechazada, juzgada, como si siempre la loca fuera ella. Como siempre, todas las respuestas llegan cuando nuestra mente está receptiva, cuando su voluntad es escuchar, y a Laura le vino un recuerdo a su mente que contenía la respuesta que ella tanto estaba buscando. Recordó haber leído el libro de Anita Moorjani, Morir para ser yo. Es que eso debemos hacer, morir, a eso que queremos ser para ser, con mayúsculas. En su libro ella dice lo siguiente: recordemos que nunca debemos otorgar a los demás poder sobre nuestra persona. Por el contrario, conectémonos con nuestro propio poder y grandeza. Cuando se trata de encontrar el camino correcto, hay una respuesta diferente para cada uno de nosotros. La única propuesta universal que puedo ofrecer es: ámense a sí mismos incondicionalmente y sean ustedes mismos sin temor. Cuando somos fieles a quienes realmente somos, nos volvemos instrumentos de la verdad para el planeta. Debido a que todos estamos conectados mutuamente, con nuestra actitud tocamos las vidas de todos los que nos rodean, quienes a su vez afectan a otros. Nuestra única obligación es ser el amor que somos y hacer que nuestras respuestas broten desde el interior, desde nuestro propio ser. Ámense a sí mismos incondicionalmente y sean ustedes mismos sin temor. Esta es la lección más importante que aprendí de mi experiencia cercana a la muerte. Y también resonaron en su mente estas palabras del curso de milagros. Los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen aparte del aprendizaje. No son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles que arden llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto, pues, sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial? Los conceptos mantienen vigente el mundo, mas no se pueden usar para demostrar que el mundo es real, pues todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen amoldándose a sus costumbres y finalmente alcanzan la madurez de acuerdo con el pensar de éste. Son ideas de ídolos, coloreadas con los pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. El concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo,
y cada individuo cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. La salvación se puede considerar como el escape de todos los conceptos. No se ocupa en absoluto del contenido de la mente, sino del simple hecho de que ésta piensa. Y aquello que puede pensar tiene alternativas entre las que elegir, y se le puede mostrar los pensamientos que conllevan diferentes consecuencias. Así puede aprender que todo lo que piensa refleja la profunda confusión que siente con respecto a cómo fue concebida y a lo que es. Y el concepto del yo vagamente parece contestar lo que no sabe. Laura entendió que ella, como Laura, no podía hacer nada por los demás, que era imposible, que solo trabajando en su mente con la ayuda del gran amigo es que podemos salvarnos. Solo importa lo que hacemos en nuestra mente, no lo que hacemos en el mundo. En el mundo nunca vamos a encontrar consuelo. El único confortador reside en nuestra mente. Solo escuchando su voz es que podemos liberarnos realmente. Si escuchamos al mundo, el ego, y le creemos, vamos a sentirnos totalmente inadecuados. El mundo siempre nos juzgará. No le permitas al mundo que te define y te diga quién eres. No busques amor ahí. No busques amor ahí fuera. Nada ni nadie puede dártelo. Dice un curso de milagros: no busques tu ser en símbolos. No hay concepto que pueda representar lo que eres. ¿Qué importa qué concepto aceptes mientras percibas un yo que se relaciona con el mal y que reacciona ante cosas perversas? Pues en tal caso tu concepto de ti mismo seguirá desprovisto de significado y no te percatarás de que solo te relacionas contigo mismo. Ser testigo de un mundo culpable indica que el mundo ha guiado tu aprendizaje y que lo consideras tal como te consideras a ti mismo. El concepto del yo abarca todo lo que contemplas y nada está excluido de esa percepción. Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo, y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Descubrir, sacar a la luz el tremendo odio que hay oculto en nuestra mente es el inicio del verdadero despertar. Ahora Laura comprendió que todas esas experiencias fueron necesarias para aprender a relacionarse consigo misma, a desmontar todas las falsas creencias que abrigaban su mente acerca de sí misma, pues desmontando todas esas creencias es que ella encontraría el amor que tanto buscaba por lugares equivocados. Laura se había dado cuenta que ella era una sanadora no sanada y que había creído estar en un nivel de conciencia que no estaba. Reconocer esto la llevó a tomar esa decisión de darse por muerta, pues Laura debía morir, tenía que dejar de ser Laura. En el curso de milagros se nos dice que el sanador no sanado está tratando de dar lo que no ha recibido. Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Los sanadores no sanados se condenan a sí mismos, y esto es precisamente lo que hacía Laura, condenarse a sí misma de muchas maneras, por lo tanto proyectar esa condenación sobre los demás. Ella decía a los demás en sus emisiones en directo en su canal lo que en realidad necesitaba aprender ella misma. Bueno, esto es así para todos, el asunto es reconocerlo. Nos gusta mucho asumir el papel de maestros y no nos gusta representar el de alumnos. Es decir, no nos gusta que nos digan o nos señalen nuestros errores. Nosotros creemos que todos nuestros traumas provienen de la infancia, y en cierto punto esto es así, pues en esta etapa de nuestras vidas o de nuestra experiencia aquí, nuestra mente estaba muy receptiva y todas aquellas imágenes que quedaron grabadas
las cuales no podíamos comprender en aquel entonces, fueron reprimidas y relegadas al inconsciente. Esto fue construyendo todo ese conjunto de creencias desde las cuales ahora percibimos el mundo. Eso es así, si lo vemos desde el punto de vista del ego, desde la creencia en que somos este cuerpo que nació de otros cuerpos, que no pidió nacer, y bueno, ya sabemos todo lo que sigue. Pero si ya estamos un poco despiertos, no nos podemos tragar ese buzón, especialmente cuando tomamos conciencia de una culpa que sentimos constantemente y no sabemos de dónde proviene, o nos empezamos a cuestionar de dónde proviene. Nos daremos cuenta de que esta culpa proviene de una experiencia pre-nacimiento. Esa experiencia que la mente tiene en el instante en que cree que se ha separado, que ha destruido la unidad, es decir, que ha matado a Dios. Esa experiencia de culpa y miedo, de sentirnos completamente inadecuados y erróneos, es la que venimos a representar aquí, de miles de formas. Laura había tenido una infancia en la que la culpa se había representado de la siguiente manera. Un padre que cumplía con su rol de padre, pero una madre que no cumplía con su rol de madre. Su madre había delegado esa responsabilidad en la abuela paterna de Laura, pues ella tenía que trabajar. Claro, lo hacía en su casa, pero siempre estaba muy ocupada. Su madre siempre estaba dedicada a atender otras cosas, para evadir el ser madre. A su vez, su madre y su abuela se llevaban muy mal. Laura constantemente escuchaba discusiones entre ellas dos, su abuela criticando a su madre y juzgando su manera de ser. Su madre siempre neurótica y criticando a todo el mundo, sin jamás reconocer una sola falta en ella. Parece ser que en su familia todos tenían este problema, verse a ellos mismos como perfectos y juzgar a los demás como incorrectos. Aquí en este punto Laura pudo ver por qué le costaba tanto ver inocencia en los demás. Esta relación entre su madre y su abuela, de odio encubierto, o quizás celos de su abuela hacia su madre, fue en gran medida lo que influyó en que a Laura le costara tanto mantener relaciones de amistad sanas con las mujeres. Veía en ella siempre esa amenaza o desconfianza que había experimentado de niña, pero al mismo tiempo buscaba alguna figura femenina que tuviera eso, que sentía que nunca había tenido y que tanto deseaba. Cuando ella tenía 3 años, su abuelo paterno había enfermado, falleciendo 10 años después. Laura sentía mucho amor por él y dedicó 10 años de su infancia a cuidarlo, darle sus medicamentos, ayudarlo a levantarse de la cama. Pasaba mucho tiempo conversando con él, poniéndole música o sus canales de televisión favoritos. 10 años más tarde vivió la experiencia de cuidar a su padre, que había enfermado estando ella embarazada de su segunda hija. Su abuela lloraba y se culpaba mucho durante el transcurso de la enfermedad de su hijo. Decía que Dios la había castigado, y su madre evadía la situación trabajando y negando que lo que tenía su padre fuera algo grave. Fue un año difícil para Laura, quien, en el fondo, también lo vivía como un castigo, pues sentía que Dios se había equivocado. No era su padre quien debía morir, sino su madre. Atendió y cuidó a su padre durante todo ese año hasta que llegó su final. Ella y su marido ayudaban realizando el trabajo de su padre, pues tenían que pagar los gastos de su enfermedad. La muerte de su padre fue el detonante para el largo camino de sanación, que a partir de ahí emprendería Laura, sin saberlo, claro. El amor se cuela por los lugares más extraños. Va siempre con nosotros, está en nosotros, pero no lo vemos, pues estamos distraídos con otras cosas. Laura tenía 27 años y estaba en su trabajo. Ese día había reunión y durante esa reunión alguien mencionó un libro que fue el comienzo, el despertador de un camino que apenas comenzaba a recorrer. El libro era Ami, el niño de las estrellas. Al terminar la reunión, Laura salió corriendo a comprarlo. Cuando lo abrió se encontró con esta frase que retumbó en su corazón.
El amor es la ley fundamental del universo y que la evolución no es otra cosa que superar las barreras del ego y despertar a la belleza del universo. Dios es amor. Ya no veía a Dios como un alguien, sino como una especie de energía. Todas esas ideas que había aprendido acerca de un Dios que nos juzga, que nos evalúa o castiga, empezaban a desmoronarse. Dios no pudo haber hecho que su padre muriese, se dijo Laura. Ya las ideas acerca de la muerte, la enfermedad y el por qué estamos aquí comenzaban a ser cuestionadas en su mente. Al año siguiente comenzó a trabajar en una nueva escuela y allí conoció a alguien que sería su amiga del alma. Su amiga del alma se llamaba Silvia, y como las casualidades no existen, por alguna razón la vida las había reunido allí. Parecía que se conocían de toda la vida, a pesar de que nunca se habían visto antes. Laura le comentó del libro que había leído y a Silvia también le llamó la atención. Ella también lo leyó y luego juntas se comentaban acerca de él. Luego comenzaron a descubrir otros libros que fueron como miguitas de pan para el camino de retorno a casa, es decir, al amor. Silvia tenía en ese momento una bebé de 8 meses y Laura 2 niños, uno de 6 y otro de 4. Laura comenzó a visitar a Silvia a su casa y así compartieron los momentos más mágicos y maravillosos. Bueno, por un lado Laura vivía esos momentos, pero por otro comenzó a notar en su marido un extraño enojo, pues a él no le gustaba que Laura hablara del amor. Comenzó a decirle cosas como: «Ay, ella habla del amor, parece que se está volviendo estúpida». Ese fue el comienzo. Luego las cosas fueron agravándose. Él cada vez la maltrataba más psicológicamente, y esto a Laura comenzó a hacerla dudar acerca de si realmente era amor lo que los había juntado o era otra cosa. ¿Era amor lo que los había unido? ¿Qué es el amor realmente? Laura lo había conocido a él en un boliche bailable. Fue verse y quedar totalmente enamorados. Bailaron toda la noche y quedaron en verse al día siguiente. Así fue como comenzó esta relación que duró 1 año y medio de noviazgo y 22 años de casados. Laura veía en él todo lo que a ella le faltaba: coraje, libertad, poder de convencimiento, expresión de libre pensamiento, sagacidad, carácter. Eso es lo que buscamos todos, alguien que tenga lo que nos falta para sentirnos completos, alguien especial y alguien que nos haga sentir especiales. Eso aquí es a lo que le llamamos amor. La primera impresión siempre es muy buena y cegados por el amor somos capaces de cualquier cosa. La vida, a medida que transcurría el tiempo, le iba mostrando a Laura cómo eran las cosas en realidad. Pero ella, en su afán de irse de su hogar, negaba todo, justificaba todo. La familia de él era una familia totalmente disfuncional, con padres totalmente violentos. Él había tenido una infancia muy abandónica de parte de ambos progenitores, pero especialmente por parte de su madre, la que se marchaba del hogar cada vez que se peleaba con su padre, quedando él y los 2 hermanos a cuidado de sus abuelos paternos y su tía. Su hermano mayor, su hermana, que era la segunda, y él pasaban mucho tiempo solos, y cuando se hicieron un poco mayorcitos, el vínculo entre ellos se transformó en una experiencia de amor pervertido. Su hermano mayor abusaba sexualmente de su hermana y de él. Una infancia así es difícil de superar, y quizá él había encontrado en Laura lo que a él le faltaba, lo que nunca había tenido: una madre. Y Laura, sin darse cuenta, desempeñó durante todo el tiempo que duró esta relación ese papel. Quizá porque ella buscaba ser la madre que nunca tuvo ella misma. Laura sentía una necesidad imperiosa de ser madre, sin medir las consecuencias. Habían puesto fecha para casarse en febrero de 1987, pero la cuñada de él enfermó gravemente y tuvieron que posponer la fecha para mayo 29 de ese mismo año.
Cuando se casaron, ya Laura estaba embarazada de su primer hijo. Ella sentía mucha vergüenza, así que no se lo contó a nadie. Se fue de su hogar con él y tuvo que pasar experiencias muy tristes, pues no tenía una casa propia, ni muchos muebles, ni nada. En un periodo de 3 meses se mudó 2 veces y tenía que recorrer mucha distancia en colectivo y en tren para llegar a su trabajo. Un día su madre vino a buscarla a la puerta de su trabajo y ella le dijo que estaba embarazada. Rompió en llanto, ya no daba más. La estaba pasando muy mal. Su madre le dijo que volviera a su casa y ella aceptó. Su padre le preparó un lugar para que durmieran y colocaran los pocos muebles que tenían. Así que su embarazo transcurrió en su hogar de la infancia y a partir de allí, a pesar de sentirse un poco más resguardada, su relación con él, su marido, fue empeorando. Durante su embarazo, Laura estaba tan concentrada en el nacimiento de su hijo, la ropita del bebé, los cuidados de su embarazo y todas esas cosas, que no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Él no quería trabajar, no le gustaba trabajar, y el padre de Laura le preparaba unas pastelerías para que él las saliera a vender por la calle con una canasta. Esto lo hacía sentirse humillado a él, pero a regañadientes lo hacía, hasta que se negó a hacerlo. Entonces el padre de Laura le alquiló un local para que pusiera un despacho de pan y galletitas. Eso le pareció a él más aceptable, entonces comenzó a trabajar. Laura continuaba trabajando y así entre los dos habían comenzado a ahorrar un poco de dinero. En septiembre de 1987 nació ya el niño, su primer hijo, y pese a la alegría que trae la llegada de un recién nacido, él, el marido de Laura, no estaba contento. Lo primero que le dijo a ella cuando nació el niño fue: «Ese no es mi hijo». Laura rompió en llanto. ¿Por qué le decía eso? ¿Qué le pasaba? Era muy fuerte el rechazo que él sentía hacia el niño, y le dijo a Laura que iba a marcharse. Laura no lo podía entender. Bueno, en ese momento, más adelante lo entendió. Hablaron largo rato y él decidió quedarse. Pasó el tiempo, su hijo iba creciendo, la relación entre ellos iba mejorando, entre comillas. Y un día, cuando el niño tenía ya 8 meses, ocurrió algo que desencadenó una gran desilusión en Laura. Era un lunes. Ese día, su marido no trabajaba. Él estaba bañándose y Laura estaba en el living con su bebé y su abuela preparando cosas para su trabajo. Su padre, el padre de Laura, no estaba, pues se había ido a una reunión de directores técnicos de rugby. Y le había dejado encargado a su hermano que preparara unos sándwiches de miga para un pedido que tenían para el negocio. En ese momento entra el hermano al living y le dice a Laura que hiciera los sándwiches por él. Laura le dijo que no podía porque estaba ocupada y que además su padre se lo había dejado encargado a él. Era su responsabilidad. Esto suscitó la ira en su hermano, quien comenzó a insultarla horriblemente. Salió el marido de Laura y por defenderla comenzaron a pelearse verbalmente. El hermano de Laura preparó los sándwiches y se fue, y su marido se fue al fondo a la pieza en la que ellos dormían. A los pocos minutos, entra la madre de Laura gritando que habían entrado ladrones al negocio. Laura, desesperada, tomó a su niño en brazos y corrió a refugiarse en el dormitorio. Se escuchaban gritos. Laura estaba muy nerviosa y angustiada. Su marido quería ir a ver lo que pasaba y ella le pedía por favor que no fuera. De repente se escuchó un disparo. Su marido salió a ver qué había pasado. Los ladrones habían pegado un tiro en la boca a la madre de Laura. La llevaron con un vecino al hospital. Al regreso, el padre de Laura y de su hermano, su marido conversó con ellos de lo sucedido previo al asalto, y su padre le dijo que si no estaban a gusto aquí, debían marcharse. Él se lo dijo a Laura y ella no lo podía creer, pero parece ser que su padre prefería la versión de su hermano de los hechos antes que la de ella. Con los pocos ahorros que tenían tuvieron que irse a alquilar una casa cerca de donde estaba el local donde trabajaba su marido.
Aquí comienza una nueva etapa en la historia de Laura, que no solo tenía un vínculo débil con su marido, sino ahora también con su familia. Si de algo estaba segura Laura era de que no quería tener más hijos, por eso había tomado la decisión de colocarse un DIU, un dispositivo intrauterino, lo que le permitiría seguir amamantando a su hijo. Pero en noviembre de 1988 el DIU se cayó y Laura quedó nuevamente embarazada. Más allá de soportar las críticas de su madre y de su abuela, ante las que se sintió totalmente avergonzada, el miedo había hecho presa de su mente. ¿Cómo iba a hacer para cuidar de dos criaturas? Tenía que trabajar y no quería que su familia tuviera que ayudarla con la crianza de sus hijos. Pero no tenía otra opción. El embarazo de su segunda hija fue bastante doloroso, pues transitó durante el mismo toda la enfermedad de su padre, una crisis económica y el dolor de tener que regresar nuevamente a su hogar. Sí, del que se había mudado para ayudar, junto a su marido, a solventar los gastos de la enfermedad de su padre. Su madre había venido a pedírselo llorando a su marido, le había pedido que regresara para ayudarla. Cosa esta que su madre siempre negó haber hecho. Laura había comenzado a darse cuenta de que su madre era mitómana y negadora. Ya instalados ahí, no quedaba otra que trabajar para sostener la situación, acompañar en el dolor a su abuela, quien no aceptaba la inevitable muerte de su hijo. La madre de Laura continuaba negando la gravedad de la enfermedad de su marido. Ella se encerraba en el negocio a trabajar y limpiar, o miraba televisión o conversaba con Laura y su marido, pero solo se acercaba a su marido para ir a dormir. Se negaba o no quería cuidar de él en absoluto. Laura y su marido, y a veces el hermano de Laura, tenían que encargarse de todo, de bañarlos, de colocarle el papagayo para que orinara, de darle afecto, de todo. Ya había nacido la segunda hija de Laura, y ella, aparte de todo esto, tenía que trabajar y cuidar de los niños. El 5 de marzo de 1990, el padre de Laura fallece y muchas máscaras comenzaron a caerse. Laura descubrió muchas cosas de su madre, su abuela y su hermano. El padre de Laura le había dicho que se construyera un departamento en el fondo, pues el terreno era largo y había lugar para ello. Ya Laura y su marido habían comprado algunos materiales para comenzar la construcción, cuando comenzaron los peros. Su abuela se oponía que sacaran los árboles que había plantado el padre de Laura. Su madre decía que no quería renegar con albañiles. Su hermano que lo estaban jodiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Se armó una gran discusión y nuevamente se estaban mudando, ahora a Moreno, a vivir con los padres del marido de Laura, en una casa en la que estarían todos amontonados y viviendo escenas de violencia. Los padres de su marido vivían discutiendo por todo. Eran dos adultos con sus niños interiores totalmente heridos. Y evidentemente cuando no logramos superar o subsanar nuestras heridas de la infancia, estos patrones se repiten constantemente en nuestras relaciones. Por supuesto que Laura y su marido también se relacionaban desde sus niños interiores heridos. La escena era bastante patética y la verdad cualquiera hubiera salido corriendo de esa casa. No hubiese soportado estar allá más de un día, pero en el caso de Laura, quien tenía trastocada la idea de amor asociada al sacrificio, le parecía que con tal de complacer a su marido haría la vista gorda y seguiría adelante. Cuando Laura, muchos años después, se puso en contacto con el curso de milagros, pudo darse cuenta que sacrificarse no tiene nada que ver con amar. Al contrario, sacrificarse es puro odio. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. Al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira, pues cree que la ira le gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque ese es su propósito, pues el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo, haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría subsistir si no fuese porque nadie se percata de ello. Pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad.
Esto está en el sacrificio innecesario. Así son todas nuestras relaciones aquí, hasta que mediante la práctica del perdón recordamos que solo la unidad es amor, que el amor entre cuerpos no es posible. No podemos amar a otros cuerpos. En ese momento, sus hijos tenían 4 y 2 años. Laura los dejaba en una guardería y luego se iba a trabajar. Su marido trabajaba con su padre y su suegra estaba en la casa y no hacía nada. Un buen día se desató una gran discusión entre los padres de su marido y su suegra se fue, una vez más, pues ese hábito lo tenía adquirido desde que sus hijos eran pequeños. Así que Laura, su marido y sus hijos se quedaron viviendo con el padre de él. Esto duró un tiempo, pues el padre de él consiguió una pareja y se fue a vivir con ella. En esa etapa, Laura, su marido y sus hijos vivieron realmente felices, estaban solos y disfrutaban el estar juntos. Pero un día su suegro regresó diciendo que pedía que se tenían que ir, pues él iba a traer a vivir allí a su nueva pareja. Otra vez a mudarse. ¿Pero dónde? Esta vez a la vuelta de la casa donde Laura había nacido. La vida, una vez más, la traía de regreso, cerca de su madre, su hermano y su abuela. Arreglaron un poco esa casita pequeña y toda en ruinas, sin agua, ni luz ni gas. Solo instalaron la luz, tenían agua pero no era potable. Por lo tanto, Laura tenía que ir a lavar la ropa, lo de su madre, y dejar los niños al cuidado de su abuela para poder irse a trabajar. Su marido, como siempre, tenía épocas que trabajaba y otras que no. Vivieron en esa casa durante 6 años duros y de muchos aprendizajes. Durante esta etapa vivían solos con sus hijos, pero siempre con los mismos problemas. El que la celaba terriblemente, el dinero que nunca alcanzaba, el estrés de trabajar y trabajar para nada, los problemas en las relaciones entre la familia de Laura y su marido. Laura seguía con su interés puesto en los temas metafísicos, compartiendo todo esto siempre con su amiga Silvia. Pero aún Laura creía que Dios estaba fuera, a pesar que le llegaba mucha información contundente que afirmaba que Dios no era alguien externo. En un momento determinado comenzaron a tener problemas con la vecina de al lado, que había llenado su casa de gatos, eran como 60, además de problemas con su madre y su hermano, pues el marido de Laura estaba obsesionado con que ella reclamara su parte de la herencia de su padre para poder irse de ahí. Laura no se daba cuenta que para su marido los problemas parecían solucionarse solo si se iban a otra parte. Aún no era consciente de que los problemas te acompañan donde tú vayas. Bueno, en realidad Laura no se daba cuenta de nada, estaba como anestesiada al dolor. No quería sentirlo y se refugiaba en la espiritualidad para tener esperanzas y poder seguir adelante. Ella creía que con la ayuda de Dios su marido iba a mejorar. La tía de Laura, la hermana de su padre, un día la llamó para decirle que ella le cedía su parte en la herencia de la casa de su abuela paterna, si la madre de Laura le cedía su parte a su hermano de la otra casa, que estaba ubicada al lado de esta. Así pensó su tía que tanto Laura como su hermano solucionarían el problema de la vivienda. En un primer momento todos dijeron que sí, pero luego, no se sabe qué pasó, pero se desató una furia terrible. La madre de Laura se oponía a ceder su parte, la abuela de Laura también, y por supuesto que su hermano lo mismo. La cuestión fue que no se llevó a cabo nada, y la tensión entre ellos crecía más y más, hasta que dejaron de hablarse. Laura, como siempre, defendía la postura de su marido, quien la manipulaba a la perfección. Al cabo de unos meses, nuevamente estaban mudándose otra vez a Moreno, a la casa del hermano de su marido, una casa que era una casa sin terminar, con un galpón detrás que el hermano de su marido usaba de taller mecánico. Así que volvió otra vez a aprender a convivir con otros, esta vez del bando de la familia de su marido. Nuevas experiencias en la historia de Laura. En ese entonces, Laura se preguntaba cómo podía ser que su marido, después de lo que su hermano le había hecho cuando niño, sintiera tanta atracción por estar a su lado.
Realmente era incomprensible, pero más adelante las respuestas llegaron. La vida de Laura se había tornado muy tormentosa en ese lugar. Su cuñado era un metido y se la pasaba dando opiniones de cómo debían vivir. Su marido, por su parte, se la pasaba todo el tiempo conversando con su hermano y la dejaba sola por ratos muy extensos. La vida de Laura consistía en ir a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, luego ocuparse de las tareas de la casa, de preparar las actividades para sus clases y de estar tiempo con sus hijos. Pero sus hijos iban creciendo, entrando ya en la adolescencia, y ella sentía que ellos ya no la necesitaban. Bueno, en realidad sentía que ya nadie la necesitaba. Todos los días surgía una discusión entre ella y su marido, debido a que tanto su cuñado como su marido vivían haciendo comparaciones entre ella y la mujer de su cuñado, y la pareja de su cuñado, pues éste llevaba una doble vida. Sentirse comparada es muy triste. Que te comparen con otros. Terriblemente triste. Laura seguía leyendo libros de espiritualidad que seguían siendo su vía de escape a tanto dolor. Sentirse juzgados y comprar los juicios que los demás hacen sobre nosotros causa mucho dolor. Su marido había acordado con sus padres el firmar unos papeles que lo harían dueño de la casa de estos, y Laura creyó en ese momento que esa sería la salvación, pero fue todo lo contrario. Se firmaron los papeles, cada una de las partes pensando en sus propios intereses a futuro, y comenzaron a armar una casa precaria con unos paneles de madera montados sobre unos cimientos de material. Su futura casa en el fondo del terreno de sus suegros, los cuales estaban separados, así que irían a vivir con el padre del marido de Laura y la mujer que se había juntado con él. Ya para esta etapa de su vida, Laura había tenido a su tercera hija a los 36 años. Sus otros dos hijos tenían entre 14 y 13 años. Y como el marido de Laura no quería hacerse cargo de la niña, los hijos de Laura eran los que ayudaban a cuidarla mientras ella seguía trabajando, porque él ponía como excusa que tenía que seguir construyendo la casa. La culpa que sentía Laura a estas alturas era tremenda. Realmente ya no sabía qué hacer. Quería separarse, pero sabía que separarse implicaba volver a su hogar y tener que volver a convivir con su madre y su abuela. Saltar de la sartén al fuego, ¿para qué? La resignación era el único camino. Plagada de deudas, con sus dos hijos adolescentes y una pequeña de 1 año, no tenía muchas opciones. A su marido por ese entonces encima le había agarrado un delirio místico en el que se creía que él tenía poderes de evidencia o qué sé yo qué cosa rara, y se la pasaba todo el día hablando de sus aparentes poderes. Un día se le dio por hacer una huerta en el terreno y su padre se opuso. Comenzó una pelea entre ellos, que terminó con un disparo. Como siempre, la justicia defendió al agresor, su padre. Y mientras tanto, Laura, su marido y sus hijos, que eran las víctimas, quedaron como los culpables. Ya no se podía convivir ahí, el entorno era muy violento. ¿Qué hicieron? Volver a la casa del cuñado de Laura, otra vez, al mismo lugar, a la misma situación, pero ahora habiendo perdido todo lo que habían invertido en esa casa, a la cual no podían volver, a pesar de haber buscado ayuda en la justicia y de estar la casa a su nombre. Poco tiempo después tomaron una decisión, pero de todas las que venían tomando, esta sería la peor.